¿Qué tal, estudiantes? Espero que se encuentren bien y que estén animados, porque ahora vamos a resolver este circuito que fue planteado en un examen en la carrera de Ingeniería Informática en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Bien, se trata de un circuito resistivo puro, encontramos simplemente resistencias nada más, y fuentes de corriente continua, de tensión constante, mejor dicho, o baterías. Entonces, un circuito llamado esto de corriente continua. Aquí borré porque resulta que aparecían unas S, S1 y S2, que me imagino que esto tendría que ver con algún otro problema y se coló por ahí, porque seguramente hay un problema de capacitores. Bueno, esto se coló ahí, no sé de qué manera, pero eso estaba ahí. Bien, entonces vamos a borrarlo porque no nos interesa. Bien, entonces antes de hacer nada, nosotros tenemos que ver un poco nuestro circuito, tenemos que verlo. Nosotros vemos que cuando se nos aparece marcado los diferentes nudos o nodos en el circuito identificados con letras, es porque seguramente en algún momento nos van a pedir calcular el potencial en cada uno de estos puntos. El potencial en cada uno de estos puntos. Bueno, el potencial en un punto, desde el punto de vista técnico, no tiene ninguna utilidad, porque para el ingeniero, para el técnico, cuando mide con un tester, lo que mide no son potenciales, sino que lo que miden son diferencias de potencial, Pero bueno, estas cosas se piden en los exámenes porque a veces, no sé, los profesores viven en una realidad paralela y bueno, y hay que hacer estos ejercicios porque se nos pide. Cuando tenemos un nudo como el A, indicado con este símbolo, que es el símbolo de conexión a tierra, algunos también dicen conexión a masa, que no es lo mismo, pero bueno, esta conexión a tierra significa que para nosotros lo que tenemos que interpretar es que el voltaje de este nudo lo consideramos como que vale 0. Entonces, en función del valor asignado a este voltaje, a este nudo, que es el 0 volt, serán los potenciales que adquirirán los diferentes nodos B, C, D, etc. Pero si aquí le hubiésemos dado otro valor de voltaje, cambiarían, por supuesto, los valores de potencial de los diferentes puntos. Ahora, reitero, cuando veamos este símbolo, es que a este nudo le vamos a asignar el voltaje 0. Bien, otra cosa, vamos a empezar a mirar el circuito. R4 y R5 están en serie, entonces nosotros podemos reducir estos dos resistores a uno solo con una resistencia equivalente que será la suma de ambos. Y luego observamos que el nudo D y el nudo F es común tanto a esta serie como a esta resistencia, por lo cual R7 está en paralelo con la serie de R4 y R5. Entonces, todo esto nosotros podemos reducirlo a un solo resistor y simplificar así nuestro circuito. Lo primero que nos piden es, utilizando las reglas de Kirchhoff, determine la intensidad que circula por cada rama. Las reglas de Kirchhoff, o leyes de Kirchhoff, implican que nosotros tenemos que elegir una corriente por cada rama. ¿Qué es una rama? Rama es la porción de circuito entre dos nudos a los cuales llegan o salen o se unen 3 o más conductores. Es decir, estoy hablando del nudo D, vemos que aquí tenemos la unión de 1, 2, 3, 4 conductores. Y el nudo A, donde tenemos 1, 2, 3 conductores. Porque aquí, si bien se habla de esto como un nodo, es simplemente la corriente que pasa por aquí no cambia en ningún momento por el hecho de que digamos que esto es un nudo. Entonces esto es irrelevante, estos nudos son completamente irrelevantes a la hora de resolver el circuito. Entonces, vamos a reducir primero esta serie R4 más R5, aquí están los valores, R4 más R5 me da 11 kiloohmios. Y luego, como están en paralelo con R7 que vale 12 kiloohmios, la resistencia equivalente de este paralelo será el producto sobre la suma que me tiene que dar menor que la menor. Es decir, que en paralelo la resistencia equivalente es menor que la menor, o sea que menor que 11 kiloohmios. Cuando hacemos las cuentas, efectivamente, me da 5,7 kiloohmios. Bien, entonces, sustituida esta red
de estos tres resistores por la de 5,7 entre el punto D y el punto F, que bueno, no lo he puesto ahí, pero F, el punto F sería este que está aquí. Ahora me pide calcular la intensidad por cada rama. Entonces, ¿cuántas ramas tengo? Tengo esta rama, o sea, una rama, dos ramas y tres ramas. Entonces, rama, recordemos, es toda porción de circuito entre dos nudos, ¿vale? Bien, entonces, una vez que tengo elegidas las corrientes, que las elijo con un sentido completamente arbitrario, yo no sé realmente en qué sentido va la corriente realmente, sabemos que usamos el sentido técnico, o sea, de positivo a negativo, pero como hay otras fuentes en el circuito, hay dos fuentes, no sabemos realmente hacia dónde va a ser. A lo mejor esta corriente es al revés, en sentido contrario. Entonces, nosotros tenemos que plantear las ecuaciones respetando este sentido elegido, y luego, si alguna o varias corrientes nos dan con signo negativo, quiere decir que su valor está bien calculado, salvo que nos hayamos equivocado en alguna cuenta, pero el sentido es al revés del elegido. Bien, una vez que tenemos elegidas estas corrientes, yo las elegí así de esta forma, nosotros tenemos que ponerle los signos a nuestra resistencia. Por donde entra la corriente ponemos un más, por donde sale ponemos un menos. Aquí lo mismo, más, menos. Aquí, más, menos, más, menos, más, menos. La corriente entra por el más y sale por el menos. Eso es una convención que hacemos para luego tener facilidad a la hora de plantear las ecuaciones. Bien, ¿cómo hacemos la ley de Kirchhoff? Una de las leyes de Kirchhoff establece que la suma de tensiones en un circuito cerrado es cero. Es decir, yo lo que tengo que hacer es salir de un punto, por ejemplo, voy a salir del punto A, voy a salir aquí de este punto, voy a recorrer todo este circuito cerrado, que también se llama malla, a un circuito cerrado se le llama malla, voy a recorrer este circuito cerrado saliendo de A y llegando a A nuevamente. Entonces voy a ir caminando. Cuando pase de más a menos por un resistor, voy a escribir la diferencia de potencial utilizando la ley de Ohm. Sabemos que la diferencia de potencial es R por I. Entonces, yo voy a hacer sumatoria de diferencias de potencial. Si voy de más a menos, pongo menos, o sea, menos R por I. Cuando voy de menos a más, tengo que poner más. Y la diferencia de potencial que tengo entre los extremos de una fuente ideal, sin resistencia interna, es la propia FEM de la batería, que son en este caso 12 volts. Entonces, vamos a empezar. Salimos del punto A, voy de más a menos 1K, ¿por qué? Por I1, porque la corriente que pasa por aquí es I1. Entonces pondré 1 kilo ohmio por I sub 1, luego paso por la fuente, son más 12 volts, luego paso por esta resistencia, menos 1 kilo ohmio por I1, menos 1 kilo ohmio por I1, luego ya vengo por aquí, de más a menos 1 kilo ohmio, cuidado, por I2, menos 1 kilo ohmio por I2, y luego paso por esta fuente, como paso del más al menos 24 volts, menos 24 volts, y ya estoy situado en el punto A. Entonces, como he llegado al punto A, esto lo igualo a 0. Bien, hago las operaciones del caso, tengo un K, a ver, aquí me faltó aquí, tengo que poner menos, ¿no? Yo arranqué de aquí, menos un K, vale, me había olvidado el menos. Entonces tengo menos un K por I1, menos un K por I1 son menos 2 kilo ohmio por I1, menos 1 kilo ohmio por I2, y luego tengo menos 24 más 12 son menos 12, que transponiéndolo me queda más 12. Ahí yo tengo una ecuación. Bien, ahora tengo que recorrer otra malla y tengo dos posibilidades. O bien recorro todo esto, o bien recorro toda esta malla externa, o recorro esta.
Entonces, voy a recorrer esta. Y una cosa, no tengo por qué recorrerla en el sentido de la corriente. Yo puedo recorrerla en el sentido que se me dé la gana, no importa eso. La única precaución es que tengo que respetar, si voy de más a menos, pongo menos R por I, y si voy de menos a más, pongo más R por I. Entonces, vamos a salir del punto D, dar toda la vueltita y llegar al punto D. Entonces tengo menos, ¿no? Menos 5,7 kiloohm por I3. O sea, menos 5,7 kiloohmios por I3, menos 1 kiloohmio por I3, y luego, cuidado, ahora voy hacia arriba, ¿no? Cerrando el circuito, de menos a más 24 volt, y luego, ahora voy otra vez de menos a más 1 kiloohmio por I2, más 1 kiloohmio por I2. Y llego al punto D, por lo tanto esto lo igualo a 0. Bueno, pero vamos a acomodar un poquito esta ecuación. Vamos a ver qué tengo. Tengo 1 kiloohmio por I2, y luego tengo menos 6,7 kiloohmio por I sub 3, y esto me da igual a menos 24. Ahora tengo otra ecuación. Bien, entonces tengo un sistema que por ahora tiene dos ecuaciones, pero tiene tres incógnitas, I1, I2 e I3. No lo puedo resolver porque me falta una ecuación. La otra ecuación lo tenemos de la ley de los nudos, de Kirchhoff, que establece que la sumatoria de corrientes en un nudo es 0. También lo podemos interpretar de esta forma, que es más bonita. I1 llega y se va I2 e I3. Entonces, voy a poner que I1 es igual a I2 más I3. Esto proviene de la ley de conservación de la carga. La corriente eléctrica la interpretamos como cargas en movimiento. Entonces, como las cargas no se acumulan en el nudo, lo que se suele decir que el nudo no es un sumidero de carga, ni tampoco la carga salta fuera del circuito, sino que se reparte, de ahí surge esta ley de Kirchhoff, ¿no? Esta regla de Kirchhoff. Bien, ¿qué puedo hacer? Bueno, por ejemplo, sin complicarme la vida, donde aparece I1, puedo poner I2 y I3. Entonces tendré un sistema de ecuaciones donde las incógnitas serán I2 e I3, I2 e I3. Entonces resuelvo ese sistemita de ecuaciones. De ahí voy a obtener las corrientes I1, I2 e I3. Yo ya lo he hecho, porque no quiero que el vídeo dure 3 horas, porque este problema es bastante extenso. Entonces, he calculado I1, que me dio menos 3,2 miliamperes, I2 me dio menos 5,9 miliamperes, e I3 da 2,7 miliamperes. Ustedes pueden hacer las cuentas, hagan el ejercicio de nuevo, tómense la molestia de verificar y ustedes practicar haciendo el ejercicio de nuevo. Sí, porque si nos limitamos a mirar pasivamente el vídeo, no vamos a aprender mucha cosa. Tenemos que someterlo a la experiencia y ver si realmente lo hemos entendido o no. Bien, una cosa, una vez que tengo estas corrientes, I1, I2 y I3, las que están con valor negativo, evidentemente tienen sentido contrario al elegido. Pero no me voy a preocupar mucho por eso. Yo digo una cosa, una vez que la corriente I1 llega al nudo D, I1 se divide en I2 y en la I3, pero I3 era la que pasaba por el equivalente de esta red. Entonces, en realidad, I3 es la suma de esta corriente que llamo I4 más esta corriente que llamo I5. Entonces, si yo quiero saber la corriente que pasa por I4, simplemente debería calcular esta diferencia de potencial que es común tanto a esta serie como a esta resistencia. Y a partir de la diferencia de potencial, como tengo los valores de la resistencia, puedo calcular I4 e I5. Para hallar esta diferencia de potencial entre D y F, aplico la ley de Ohm. La diferencia de potencial, ¿a qué va a ser igual? A la resistencia equivalente de todo este conjunto, que era 5,7, por
2,7, que es la intensidad que pasa por todo este conjunto. Eso me da 15,4 volts. Luego, si yo divido esta diferencia de potencial entre esta serie, entre R4 más R5, entonces voy a obtener la intensidad 4, que me da 1,4 miliamperes. Y luego, si divido esta diferencia de potencial, que es la misma, entre R7, que vale 12K, tengo la intensidad I5. Evidentemente que 1,3 y 1,4 me va a dar 2,7, que era la intensidad, I3. Bueno, nuevamente aquí la intensidad 6 no puede ser otra que I3, porque la suma de I4 más I5 en este nudo, cuando sale del nudo, va a ser I3. O sea que I6 es I3. Entonces, yo ahora tendría que responder y decir, por la resistencia R1 y R3, pasa la corriente I1, que vale 3,2 miliamperes en sentido contrario al dibujado. La corriente que pasa por R2 vale 5,9 miliamperes en sentido contrario al dibujado. Y así sucesivamente para cada una de las resistencias. Bien, vamos ahora a hacer la parte C. Dice, realice el balance de potencias del circuito. Bien, para hacer el balance de potencias, yo tengo que ver una cosa. Primero, las resistencias o resistores van a disipar potencia. ¿Vale? Pero esa potencia, que es la energía liberada por unidad de tiempo en cada resistencia, tiene que provenir de algo, de algún sitio. ¿De dónde? De las fuentes, o por lo menos de alguna de las fuentes. Tenemos que tener mucho cuidado con esto, porque esta fuente tiene un más y tiene un menos, pero como vemos que el resultado de I1 dio negativo, esta corriente va de más a menos. Es decir, que una corriente de más a menos está cargando la batería. Cuando nosotros cargamos la batería del coche, hacemos circular una corriente en sentido contrario, o sea, de más a menos, y la batería se carga. Luego, I2 nos dio en sentido contrario al elegido, o sea que es para arriba. Ah, entonces, esta fuente sí entrega potencia. Entonces, la potencia que entrega la FEM2, vamos a llamarle potencia de FEM2, es muy sencilla de calcularla. Es el valor de la FEM por la intensidad de corriente que pasa por esa FEM, que es I2. Entonces, como la FEM vale 24 volts e I2 nos dio 5,9 por 10 a la menos 3 amperes, hacemos la cuentita, entonces nos va a quedar 24 por 5,9 por 10 a la menos 3, y eso me está dando, un momentito porque no veo bien, 1,4 por 10 a la menos 1, o sea, esto me daría 1,4 por 10 a la menos 1 watt, ¿vale? La unidad de potencia es el vatio, o watt, ¿vale? Algunos dicen watt también, ¿vale? Entonces, esto me dio 1,4, o sea, 1,4 por 10 a la menos 1, vamos a ponerlo aquí, 1,4 por 10 a la menos 1 vatio. Vale. Bien, ahora vamos a calcular la potencia que consume la FEM1. Entonces la potencia que consume FEM1, porque es atravesada al revés, de más a menos, será la FEM1 por el valor de la intensidad que la atraviesa, que es I1. Entonces la FEM1, a ver si mal no recuerdo, FEM1 vale 12 volts. Vale. Entonces sería 12 volts por I1, que 1 vale 3,2 por 10 a la menos 3 amperes. Entonces, esto me estará dando 12 por 3,2 por 10 a la menos 3. Esto me está dando 0,038 vatios. Bien. Vamos a calcular ahora la potencia disipada por R1 y R3. Como son atravesadas por la misma corriente, esa potencia yo la puedo calcular así, como la suma de R1 y R3, que vale 1 kiloohmio, 1 por 10 a la 3,
vamos a escribir la formulita. Para calcular la potencia disipada en un resistor es la intensidad al cuadrado por el valor de la resistencia. La intensidad es 3,2 por 10 a la menos 3, que es I1 al cuadrado, por la resistencia 1 más la 3, que están atravesadas por la misma corriente. R1 y R3 cada una vale un kilo ohmio, o sea que 2 por 10 a la más 3 ohmio. Vale, entonces esa cuenta me dará 3,2 por 10 a la menos 3, todo eso al cuadrado, por 2 por 10 a la 3, a ver, 3,2 por 10 a la menos 3 al cuadrado, por 2 por 10 a la 3, igual, esto me está dando 0,020, redondeando, vatios. Bien, ahora vamos a calcular la potencia disipada en R sub 2. Será la intensidad I2 al cuadrado por R2. Entonces, esa potencia será I2 al cuadrado, o sea, 5,9 por 10 a la menos 3 al cuadrado por R2, que es de 1 kilo ohmio, 1 por 10 a la más 3, esto me va a estar dando 5,9 por 10 a la menos 3 al cuadrado por 1 exponente 3, me está dando 0,035 vatios. Bien, ahora lo que puedo hacer es lo siguiente. Yo sé que I3 pasa por el equivalente de estas resistencias. Entonces, esto sería la potencia por ese conjunto, sería I3, que vale 2,7 por 10 a la menos 3 al cuadrado, por el equivalente ese que me había dado, ese 5,7 kiloohmios. 5,7 kiloohmios, 5,7 por 10 a la 3, entonces eso será 2,7 exponente menos 3 al cuadrado por 5,7 por 10 a la 3, me está dando 0,042 vatios. Aquí, esta potencia, 1,4 por 10 a la menos 1, la voy a poner como 0,14 vatios. 0,14 vatios. Y esto es importante para luego hacer el balance de potencia. Vale, simplemente ahora me queda calcular la potencia disipada por R6. Entonces la potencia disipada por R6 será simplemente I3 al cuadrado, 2,7 por 10 a la menos 3 al cuadrado por R6, que es de 1K, 1 por 10 a la 3. Entonces esto me está dando un 2,7 exponente menos 3 al cuadrado por 1 exponente 3, me está dando 0,0073 vatios. Bien, me pide hacer un balance de potencias. Entonces, dentro del balance de potencia, lo que tiene que suceder es que si yo sumo todas las potencias consumidas, inclusive por esta fuente, me tiene que dar igual a la potencia entregada por la FEM2. ¿Okay? La suma de todos los consumos tiene que ser igual a la potencia entregada por esta fuente, que es la única que entrega potencia. Entonces, vamos a hacer toda esa suma. Más 0,042 más 0,035 más 0,020 más 0,038, y esto me está dando efectivamente 0,1422, etc. O sea que dentro de la aproximación, la potencia suministrada por la FEM2 es igual a la potencia consumida o disipada en las resistencias,
En el caso de la resistencia hablamos de potencia disipada. En el caso de la FEM hablamos de potencia consumida por la FEM. Aunque también el paso de una corriente por la batería implica que haya un calentamiento. Es decir, uno de los efectos de la corriente eléctrica es el efecto calorífico. Quiere decir que cuando una corriente pasa por un conductor, aumenta la temperatura de este conductor. Bien, entonces tenemos la parte B terminada. Así que ahora vamos a ver, vamos a ir hacia atrás. Dice, D, determine la energía consumida por la resistencia R1 en una hora. Bien, entonces, si yo quiero calcular la energía consumida, ¿no? Vamos a ver, voy a borrar un poquito por aquí. Perdón, voy a volver de nuevo, que no me acuerdo. Determina la energía consumida por la resistencia R1 en una hora, ¿vale? R1 es de 1K. Bien, si yo pretendo calcular la energía consumida, la energía es la potencia, o sea, I al cuadrado por R1, por el intervalo de tiempo que tiene que estar en segundos. Entonces, esa energía me quedará. La intensidad que pasa por R1 es I1, es decir, que 3,2 por 10 a la menos 3 al cuadrado, por R1 que vale 1K, y el tiempo es 1 hora, son 3.600 segundos. Así que así la energía me dará 3,2 por 10 a la menos 3 por 1 exponente 3 por 3.600, y eso me está dando 11.520 Joule. La energía nosotros la medimos en Joule. Vale. Bien, ahora vamos a seguir para adelante. Pregunta E. Dice, plantee, faltó una E, plantee el sistema matricial de ecuaciones para resolver el circuito mediante el método de la extensión de los. Bueno, vamos a ahora hacer la parte E, donde nos dice plantee, faltó una E, ahí dice plantee el sistema matricial de ecuaciones para resolver el circuito mediante el método de las tensiones de los nudos. Bueno, me parece ridículo que un alumno tenga que aprenderse para un examen un sistema matricial que es puramente memorístico, y esto le quita valor, completamente le quita valor al ejercicio, porque lo importante es saber aplicar el método de las tensiones en los nudos. Luego, si uno lo quiere resolver mediante matriz, que lo resuelva, y si no, por sistema de ecuaciones, que lo resuelva. Lo puede resolver por Kramer, por como se le dé la gana. Entonces, me parece ridícula esta pregunta fuera de lugar, obligándole a los alumnos a memorizar un sistema de matricial de ecuaciones. A ver, yo lo primero que voy a hacer es aplicar el método de nudos para ver cómo podemos resolver el problema. Este circuito ahora voy a dibujarlo más sencillo, con la equivalente que tengo entre D y F, que es esta resistencia de 5,7K. Entonces mi circuito sería muy simple, porque sería la FEM 1, que serían estos 12 voltios. Luego aquí tengo la R1, que es de 1K. Luego aquí tengo la R2, que también es de 1K. Luego tengo aquí esta fuente, que es la FEM2 de 24, más menos. Aquí tengo el nodo D, o nudo D. Aquí voy a tener la R equivalente de 5,7 kilo ohms. ¿Vale? Y después aquí tengo esta resistencia y tengo esta otra resistencia R6. Bien, entonces, ¿qué pasa? Yo puedo simplificar este circuito, o sea, esta resistencia R3 que está en serie con R1 igual a 1K, puedo sustituirla, entonces puedo eliminarla de aquí, como va a ser atravesada por la misma corriente, y aquí dibujar una resistencia que sea de 2 kilo ohmios. ¿Vale? Y lo mismo aquí abajo, esta R6 que vale 1 kilo ohmios se la sumo a esta, entonces me va a quedar una resistencia equivalente de 6,7 kilo ohmios. Vale, este es el nodo A, que era el que estaba conectado a tierra. Bien, entonces veo que solamente me queda un nudo relevante, o sea, un nudo donde se unen 3 conductores, porque luego el nudo B no nos aporta nada,
el C tampoco nos aporta nada, el E tampoco y el F tampoco. Entonces, el método de las tensiones en los nudos se basa en lo siguiente. Por ejemplo, yo en el nudo D, voy a considerar, por ejemplo, que entra una corriente I1, voy a considerar que sale una corriente I2 y que sale también una corriente I3. Ahora, hay quienes que, por ejemplo, utilizan que todas las corrientes sean entrantes al nudo, o sea, entra I1, entra I2, entra I3. O sea, eso no es real, pero a los efectos de la resolución sirve perfectamente. Yo puedo considerar que las corrientes salen todas del nudo, o salen todas, o entran todas, o por ejemplo, entra una y salen dos, o entran dos y sale una. Esto se puede hacer sin problema ninguno. Bueno, el método de la extensión de los nudos significa aplicar la primera ley de Kirchhoff, que establece que la intensidad I1 la puedo escribir como la intensidad I2 más la intensidad I3. Y luego expresar esta intensidad a través de la ley de Ohm como la diferencia de potencial dividida la resistencia. Por ejemplo, utilizando esta resistencia, yo sé que la diferencia de potencial entre C y D dividido esta resistencia me va a dar la intensidad I1, ley de Ohm. Y esta diferencia de potencial será potencial en C menos potencial en D partido los 2 kiloohmios, eso me daría I1. Eso va a ser igual a la intensidad 2. La intensidad 2, como va para abajo, será el potencial de D menos el potencial de este punto que se llamaba G. Entonces será potencial de D menos potencial de G partido 1 kiloohmio más la I3, que la I3 es esta corriente, será potencial de E menos potencial de F, potencial de E menos potencial de F, sobre la resistencia de 6,7 kiloohm. Veamos una cosa, el potencial de este punto es el mismo que el de A, que dijimos que valía 0. Entonces, este potencial vale 0. Luego, ¿qué pasa con el potencial del punto C? Bueno, nosotros podemos hacer un análisis y decir lo siguiente, potencial de C menos los 12 voltios va a ser igual al potencial de B, que es igual al potencial de A, ya que aquí no tengo ningún elemento, y el potencial de A es 0. Por lo tanto, el potencial de C me da igual a 12 volts. Eso lo puedo sustituir ahí arriba, entonces poner, en lugar de potencial de C, puedo poner 12 volts. 12 volts. Entonces, el potencial del punto del punto G, este punto G. Vamos a ver, potencial de G menos los 24 volts me da el potencial de A que vale 0, ¿no? El potencial de este punto, luego voy de más a menos, por eso pongo menos 24 voltios y ¿a dónde llego? Llego al punto A, cuyo potencial es 0. Por lo tanto, el potencial de G es de 24 volts. Y eso es lo que voy a hacer aquí. Voy a borrar y voy a poner 24 volts. Vale, entonces, en definitiva, me ha quedado una ecuación en la cual tengo el voltaje del punto D y tengo el voltaje del punto E. Pero nosotros tenemos que darnos cuenta que E y D están al mismo potencial, porque aquí no hay ningún elemento entre medio. Por lo tanto, puedo sustituir E y poner aquí potencial de D. Potencial de D. Entonces, voy a hacer una cosa, voy a separar en términos y me va a quedar en 12 entre 2 kiloohmios menos 1 sobre 2 kiloohmios por el potencial de D, y del otro lado me queda potencial de D partido 1 kiloohmio menos 24 voltios partido 1 kiloohmio más el potencial de D partido 6,7 kiloohmios. Entonces, voy a hacer lo siguiente, voy a agrupar los términos que tienen el potencial de D y lo que no lo paso para el otro lado. Entonces, me va a quedar menos 1 sobre 2 kiloohmio, menos 1 sobre 1 kiloohmio,
menos 1 sobre 6,7 kiloohmios. Todo esto me queda multiplicado por el potencial de D y lo voy a igualar a lo que tengo del otro lado. ¿Qué tengo del otro lado? ¿Qué tendría? Tendría esto, que pasa positivo, o sea, bueno, esto se queda negativo, perdón, se queda de este lado negativo, y menos 24 sobre 1000, esto me dará menos 0,024, 1, 2, 3, vale, y luego tengo este término, que es menos 1 sobre 2000, lo paso para el otro lado, como 1 más 1 sobre 2000, y entonces eso me va a quedar 1 dividido 2000, eso me va a quedar 0,0005. O sea que en definitiva, eso menos 0,024 me está dando menos 0,024 redondeando. Bien, entonces ahora yo me doy cuenta que al final he llegado a una ecuación, y lo que se quiere es que yo exprese esa ecuación en forma de matriz. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros partimos de la ley de Ohm, que la ley de Ohm establece que la intensidad es la diferencia de potencial entre la resistencia. Esto lo puedo escribir así. Y luego a 1 sobre R darle un nombre que es con la letra G y es la conductancia. Conductancia. Por lo tanto, puedo escribir que la I es la conductancia G por la diferencia de potencial V. Entonces, nosotros nos fijamos aquí que G, que es el inverso de todas las resistencias que aparecen aquí, esto es la conductancia. Entonces, una cosa, tengo todo signo de menos aquí y tengo un signo de menos del otro lado, por lo tanto esto lo puedo poner todo positivo y quitar este signo de menos. Entonces, esta ecuación que tengo aquí sería I, o sea, esta intensidad es igual a G, que es la conductancia, multiplicado por el voltaje del punto D. Eso si lo quiero escribir en una matriz, bueno, si en una matriz de un elemento, porque simplemente yo pondría el 0,024, esto va a ser igual a 1 sobre 2 kiloohmios más 1 sobre 1 kiloohmio más 1 sobre 6,7 kiloohmios y todo esto por el voltaje D. Esto es lo que se pretende que ustedes hicieran de memoria. Yo sinceramente me niego a aprenderme cómo hacer una matriz de memoria. Prefiero aplicar el método de los nudos, veo la ecuación o las ecuaciones que me quedan, porque esto fue con un nudo solo. Si tuviera dos nudos relevantes donde se unen más de 3 conductores, tendría 2 nudos, tendría 2 ecuaciones, entonces voy armando mi matriz con eso. Pero de memoria, nunca jamás. No aconsejo a nadie estudiar física de memoria. Y me parece totalmente desacertado hacer como pregunta esto, plantear el sistema matricial. Preferiría que se hubiese preguntado aquí que calcule las corrientes, por ejemplo, pero utilizando el método de los nudos. Porque una vez que nosotros tenemos calculado el voltaje de este punto, ya tenemos todo listo para calcular cada una de las corrientes. Bueno, espero que les haya servido y bueno, nos vemos en la próxima. Bien, vamos a hacer ahora la parte F, que dice reducir el circuito utilizando el teorema de Thevenin a un divisor de tensión en el que la resistencia de carga sea R7. Entonces, cuando nos dicen que la resistencia de carga será R7, lo que nosotros tenemos que hacer es quitar esta resistencia de carga y sustituir entre los terminales D y F todo el circuito por el voltaje de Thevenin y la resistencia de Thevenin. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Entonces, si nosotros dejamos fuera la resistencia R7, nuestro circuito sería así. Sería la FEM1, luego tendríamos la R1,
aquí tendríamos el terminal D, y luego tendríamos hacia este lado la resistencia R3, luego tendríamos también aquí R2, la otra fuente, o sea, la FEM2, este sería el punto A, que estaba conectado a tierra, luego tenemos R6, y aquí ya voy a poner la suma de R4 más R5, y aquí estaría el punto F. Es decir, que nosotros ahora hemos quitado la resistencia R7 del circuito. Entonces nos quedan simplemente las resistencias que se han dibujado aquí. Bien, ahora, para obtener la resistencia de Thevenin, nosotros tenemos que cortocircuitar las fuentes, y si hubieran fuentes de corriente tendríamos que abrirlas, y ver qué resistencia tenemos nosotros entre los terminales abiertos D y F. O sea, como si nosotros cogiéramos el circuito, esta red, como si la cogiéramos de entre los puntos D y F, y a ver qué resistencia tendríamos. Entonces, si nosotros cortocircuitamos la fuente, quiere decir que vamos a sustituir la fuente por un alambre conductor, lo mismo con esta otra, con FEM2, tengo que ver qué resistencia equivalente voy a tener ahí. Bueno, de pronto me doy cuenta que R1 y R3 están en serie, conectadas a D y a A. Entonces, como están en serie, simplemente las puedo sumar. Como R1 y R3 valen un K, la R equivalente, que es la suma, me daría simplemente una resistencia de 2K. O sea que aquí tengo esa resistencia equivalente de 2 kilo ohm. ¿Vale? En la jerga técnica, en vez de estar diciendo kilo ohm, decimos una R de 2K, de 3K. Por eso me oirán ustedes decir 2K, 3K. Bien, ahora, ¿qué es lo que observamos? Que también esta resistencia R2 está en paralelo con esta resistencia. Entonces podemos hacer el paralelo de estas dos. Es el producto sobre la suma. El producto sobre la suma de estas dos resistencias me dará, o sea, 2 por la resistencia R2, que vale un K, o sea, 2 por 1 sobre 2 más 1. Esto me da 2 tercios de kilo ohm. O sea que entonces vamos a quitar esto aquí, y entonces simplemente vamos a colocar nosotros aquí una resistencia que vale 2 tercios de K. Vale. Bien, ahora, ¿qué es lo que pasa? Nosotros tenemos que ver que entre esta resistencia R6 y esta, entre D y F, que es lo que nosotros queremos que nos importa, o sea, esto no nos importa en absoluto, el punto A, estas dos resistencias están en serie. Entonces, como R6 vale un K, la resistencia equivalente de R6, que vale 1 kilo ohmio, más los 2 tercios de K, pongo como un denominador 3 y 2 son 5 kilo ohm, 5 tercios de kilo ohm. Entonces voy a sustituir esto por una sola resistencia, la voy a colocar aquí. El punto F lo voy a traer para acá, que me queda más elegante, colocarlo ahí. ¿Sí? Esto vale 5 tercios kilo ohm. Y ahora veo que lo que me queda por resolver para calcular la resistencia total entre los terminales D y F abiertos es el equivalente de estas dos que están en paralelo. Bien, R4 vale 1 kilo ohm y R5 vale 10, o sea que esto sería 11 kilo ohm, como habíamos visto antes, sería 11 kilo ohmios. Por lo tanto, para hallar el equivalente de esos dos que están en paralelo, es el producto sobre la suma, o sea, 11 por 5 tercios partido 11 más 5 tercios. O sea que esto me daría 55 sobre 3, y aquí abajo pongo como un denominador 3 y me quedaría 33 más 5. Este 3 se va con este, y entonces me quedaría 55 dividido 33 más 5. Esto me da 1,4
44, bueno, 1,4. Esto me da 1,4K. Esa sería la resistencia equivalente de Thevenin. Entonces la voy a poner aquí, mi resistencia equivalente de Thevenin, R de TH, o sea, Thevenin. Vale. Esa resistencia me está dando 1,4 kilo ohmios. Bien. Ahora, ¿cómo vamos a obtener nosotros la tensión de Thevenin? Para obtener la tensión de Thevenin, nosotros tenemos que ver la diferencia de potencial que tengo entre D y F, entre este punto y este punto. Esa es la diferencia potencial que yo tengo que tener. Vale, entonces, voy a ver qué circuito me ha quedado al quitar R7. Aquí tenemos la FEM1, tenemos también R1, por aquí R2, la otra FEM sub 2, aquí tenemos R3, y luego hacia este lado tenemos R4 y R5 que la voy a sumar, eso me daba 11 kilo ohmios, y por aquí tenemos R6 que también la podría haber sumado, o sea, R6. R6 yo la puedo sumar a esta porque están en serie, entonces serían 12 kilo ohmios. Esto sería un total, una R la voy a dibujar así, bueno, que mamarracho, de 12 kilo ohmios. Bien, incluso aquí, esta resistencia y esta están en serie, las puedo sumar, R1 más R3, cada uno vale 1K, o sea que aquí voy a tener una resistencia de 2K, la puedo poner aquí, por ejemplo, 2 kilo ohmios, con lo cual el circuito me queda sumamente reducido y fácil. Entonces, ¿qué tengo que calcular yo? Tengo que calcular, pero hay una cosa que no puedo hacer que me he dado cuenta ahora. La R6 la tengo que dejar donde estaba, la R6 la tengo que dejar aquí, porque yo no quiero perder de vista este punto F, y aquí tengo el punto D. Es decir, yo tengo que calcular la diferencia de potencial entre este punto y este. Entonces, voy a dejar aquí, porque me parece que va a quedar más estético de esta forma, la resistencia de 11 kilo ohmios. Vale. Bien, entonces, para yo poder calcular la diferencia de potencial entre D y F, voy a necesitar calcular alguna corriente para poder aplicar la ley de Ohm. Entonces, como me dice que utilice el método de la corriente de malla, voy a elegirme una corriente por esta malla que será I1 y me elijo otra corriente por esta malla que será I2. Pongo los signos a la resistencia, más menos, más menos, más menos, más menos. Bien, entonces, por ejemplo, si yo quisiera calcular la diferencia de potencial entre D y F, podría aplicar el método del potencial del punto y decir, tengo el potencial del punto D. Luego, cuando pase por esta resistencia, tengo una caída de tensión que será 11 kilo ohmios por el resultado de lo que me dé I2, y voy a llegar al potencial del punto F. Por lo tanto, el potencial D menos el potencial del punto F, que sería el voltaje de Thevenin, eso será igual a 11 kilo ohmios por I sub 2. Bien, para hallar I sub 2 aplicamos el método de las corrientes de malla. Entonces, por ejemplo, voy a salir de este punto, recorrer esta malla y volver a este punto. Primero atravieso la FEM1, que vale 12 volts, o sea, más 12 volts. Luego la resistencia que tengo aquí arriba de 2K, o sea que sería menos 2 kilo ohmios por I1, y luego atravieso esta resistencia compartida, y como estoy teniendo en cuenta esta corriente de malla va a ser la principal y son dos corrientes contrarias, pongo menos la resistencia R2, que vale 1 kilo ohmio, por la I1 menos la I sub 2, y luego ya simplemente tengo que atravesar la fuente, que voy de más a menos, pongo menos 24 volt igual a 0. Voy a hacer un poquito de cuentas.
En I1 tengo menos 2 y menos 1, o sea que tengo menos 3 kiloohmios por I sub 1, y en I sub 2 tengo menos por menos más 1 kiloohmio por I sub 2, y menos 24 más 12 son menos 12, que pasa por el otro lado como más 12. Ahí ya tengo una ecuación. Esa ecuación la he obtenido recorriendo esta malla. Ahora tengo otra posibilidad, o recorro toda esta malla de afuera o recorro esta. Voy a recorrer esta de aquí dentro, saliendo del punto D, por ejemplo, y regresando al punto D. Bien, entonces, esta ecuación la voy a borrar por cuestiones de espacio y voy a volver a escribir lo que me quedó. Me quedó menos 3 kiloohmios por I sub 1 más 1 kiloohmio por I sub 2 igual a más 12. Bien, ahora voy a recorrer la otra malla saliendo en sentido horario desde el punto D. Me encuentro con la de 11K, menos 11 kiloohmios por I sub 2. Luego me encuentro con la R sub 6, que es de 1 kiloohmio, menos 1 kiloohmio por I2. Y luego, cuidado, me encuentro con la fuente, pero voy de menos a más, o sea que pongo más 24. Y luego tengo la R compartida, pero como ahora mi corriente principal de malla es I2, será menos la resistencia R2, que vale 1 kiloohmio, por I2 menos I1, I2 menos I sub 1, y eso lo igualo a 0. Bueno, me he quedado con poquito espacio para trabajar, o sea que en I1 tengo menos por menos más 1 kiloohm por I1, y en I2 tengo menos 11, menos 12, menos 13 kiloohmio por I sub 2, y luego en término independiente tengo solamente el más 24, que pasa como menos 24. Bien, voy a borrar esto. Entonces ahora tengo un sistema de ecuaciones con I1 y con I2. Como a mí me interesa I2, para calcular el voltaje de Thevenin me interesa I2, voy a despejar I1 y la voy a sustituir en la otra. Entonces, voy a necesitar espacio, por lo cual voy a borrar el circuitito, que ya no me hace falta para nada. Voy a borrar el circuito. Entonces, esto nos va a quedar así. Por ejemplo, si despejo I1, de esta ecuación de aquí, me va a quedar 1 kiloohmio por I2, o sea, 1 kiloohmio por I sub 2 menos 12 partido 3 kiloohmio, eso será igual a I sub 1. Y la sustituyo en esta ecuación de aquí abajo. Por lo tanto, me quedaría 1 kiloohmio por I1, que vale esto, 1 kiloohmio por I2 menos 12 partido 3 kiloohmio, menos 13 kiloohmios por I sub 2, eso va a ser igual a menos 24. Por lo tanto, ya puedo borrar esto de aquí. Veo que puedo hacer alguna simplificación, pero no, mejor no la hago, porque mejor hay que tener cuidado. A ver, cuando multiplico 1 por 1 sobre 3, se me va 1 kiloohm con 1 kiloohm, ¿no? Entonces me queda 1/3, esto me va a quedar 1/3 K, 1/3 de K, menos, me va a quedar, por I2, perdón, por I sub 2, menos 12, ahora sí, partido 3, porque ahí se me simplifican los K, menos 13 kiloohmios por I sub 2 igual a menos 24. Agrupando términos en I sub 2, me va a quedar menos 13 kiloohm más 1/3, entonces eso me va a quedar menos 13 más 1/3. Eso me está dando
menos 12,7 menos 12,7 kilo ohm por I sub 2, y del otro lado voy a tener menos 24 más 12 tercios. 12 tercios es 4, o sea que 24 menos 24 más 4 me da menos 20, esto me va a menos 20, y entonces la I sub 2 va a ser igual a menos 20 partido menos 12,7 kiloohmios, y eso me da 20 dividido 12,7, me da 1,57, 1,6 redondeando, 1,6 miliamperes. Me da miliamperes porque si ya aquí tengo kilo, que es por 10 a la más 3, luego me queda la menos 3. Entonces ya tengo I2, por lo tanto voy a poder calcular el voltaje de Thevenin, que vamos a ver cuánto nos da ese voltaje de Thevenin. Entonces será el voltaje de Thevenin, o diferencia de potencial de Thevenin, será 11 kiloohmios por 1,6 miliamperes. Vamos a ver cuánto nos da eso. Eso nos da 17,3. 17,3. Se me van los K con los mili, y esto va a ser volt. 17,3. Esto es debido a los redondeos, 17,3. Porque nosotros esperábamos, para este voltaje, nosotros esperábamos que nos diera, perdón, que me equivoqué, pantallita, a ver si lo tengo por aquí. Entonces, esperábamos que nos diera 18,2 el voltaje V sub D. No, pero está referido al punto A, nada, no he dicho nada, está perfecto, ¿vale? Lo que nos ha dado está perfecto, ¿vale? Entonces, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Mi circuito de Thevenin va a ser una fuente cuyo voltaje, cuya FEM, es 17,3 volts, con una resistencia en Thevenin, en serie, que es la R de Thevenin, que vale 1,4 kilo ohm, y luego voy a tener entre los terminales D y F, ahí voy a conectar la resistencia de R7, que nuestra R7 es la que vale 12 kiloohmios, ¿vale? Pero no me pide calcular más nada, simplemente sustituir entre los terminales D y D todo el circuito por el equivalente de Thevenin, siendo la resistencia de carga R7. La resistencia de carga es la que nosotros primero quitamos y al final del todo la agregamos, una vez que ya tenemos el Thevenin equivalente calculado. Bueno, espero que les haya gustado. Este ha sido un ejercicio demasiado largo como para ponerlo en un examen, donde hay más ejercicios, por supuesto, pero bueno, es lo que tenemos y es lo que vamos a enfrentar en los exámenes. Espero que estudien mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Bueno, muchas gracias.